Tal parece que el asombro, la creatividad, la intuición son esas capacidades que aún nos mantienen humanos en medio de la revolución de la inteligencia artificial. Y no quiero que me malentiendan, a mí me gusta mucho la inteligencia artificial, la he trabajado durante los últimos años y la he implementado en la empresa que actualmente lidero. En Divergente todos los días utilizamos inteligencia artificial para agilizar procesos, pero es eso, para los procesos. Hace un par de días, Cocrea con el emprendedor Soy David lanzaron un webinar y una conversación muy interesante sobre inteligencia artificial, procesos creativos y en general la producción en el sector. Celebro mucho que existan estos espacios y que Cocrea haya tomado la iniciativa de generar estas conversaciones. La industria creativa en Colombia es una de las más importantes, por eso es importante tener estas conversaciones y poder apuntarle como sector a las herramientas que van apareciendo en medio de la revolución de la inteligencia artificial. David es una persona que enseña inteligencia artificial. Técnicamente es muy bueno y ha podido compartir el mensaje a muchas personas en Latinoamérica, pero faltó algo de profundidad en la conversación y tiene que ver con lo relacionado a los procesos creativos, al acto creativo general. Pero antes de compartirles mis reflexiones, quiero compartirles qué es Cocrea. Cocrea es la corporación Colombia Crea Talento. Es una entidad mixta sin ánimo de lucro y su trabajo es básicamente conectar proyectos culturales y creativos con empresas o inversionistas. Su objetivo es financiar iniciativas de las artes, del patrimonio, de las industrias creativas y lo hace a través de un modelo bastante interesante de mecenazgo y beneficios tributarios. Entonces, este modelo incentiva la producción cultural del país a partir de la reducción de impuestos. Hay una escalera dentro de esta lógica de la inteligencia artificial en los programas de formación donde primero se empieza con el primer escalón del chatbot, luego con automatizaciones, luego con la creación de agentes y luego con otros procesos mucho más complejos. Y David los abordó de una forma muy interesante. Pone sobre la mesa todos los argumentos técnicos para implementar inteligencia artificial en el día a día para una empresa o para un pequeño emprendimiento de marketing. El problema es que también hay un desconocimiento con respecto al sector y a la estructura general de los procesos creativos. Hay procesos diferentes en el resultado o el producto final de un diseñador gráfico que trabaja para una empresa de marketing y la diferencia que tiene un proceso creativo de otro tipo. Técnicamente los pone en el mismo lugar. No digo que esté totalmente errado, pero creo que hay que generar conversaciones mucho más profundas con respecto a los procesos creativos. Así que ahora voy a compartirles unas secciones que me parecieron importantes para poder generar esa conversación. Ustedes tienen en este momento en su teléfono toda una productora de contenido. Lo que está pasando actualmente es algo histórico, único. No es simplemente una herramienta más. Lo tenemos que ver como una nueva especie que llegó a convivir con nosotros. Estamos viendo la tecnología de mayor crecimiento en la historia. La creación de contenido no va a cambiar. La producción lo va a hacer totalmente. Y aquí quiero detenerme porque me parece importante lo que él plantea, la relación entre la creación y la producción. Son dos cosas que desde el inicio, cuando habían preguntas y cuando habían espacios para desarrollar la diferencia entre producir y crear, se quedó corto el espacio. Estoy totalmente de acuerdo, la producción está cambiando y la inteligencia artificial es una herramienta de producción, pero no es una herramienta de creatividad. Y allí es donde no hubo reflexiones. Posterior a esto se desarrolla la charla y llegan a un punto en el que me parece importante tocar los temas creativos y es aquí. Bueno, ahora, importante, recuerden que para que la inteligencia artificial pueda funcionar de manera acertada, necesita datos. Si tú quieres hacer un guión perfecto, vean esto, yo quiero hacer un cortometraje perfecto, pero para yo hacerlo, ¿qué tengo que hacer yo? Yo voy a recopilar en herramientas como Notebook que les acabo de mostrar, voy a ver los últimos 500 cortometrajes más importantes de la historia. Yo puedo extraer esa información, colocarla dentro de un modelo y decirle a un agente que me haga un guión a partir de esos datos que me garantice que sea viral y que tenga un gran nivel emotivo. Ya ustedes saben un poco más que yo. Pero todo parte de la cantidad de información que ustedes recopilen para la acción que ustedes deseen hacer. ¿Perfecto? Como lo veo, es un ejercicio que está resumiendo para ejemplificar que los grandes volúmenes de datos
son importantes en los procesos de entrenamiento y sobre todo los procesos de salida de información en la inteligencia artificial. Eso, digamos, técnicamente es muy cierto. Sin embargo, los procesos creativos y la construcción del proceso creativo no está en alimentar una base de datos con los 500 más importantes o más famosos o, como lo dice él más adelante, más virales. Y eso es una discusión que hay que tener, sobre todo en momentos en los que la inteligencia artificial ya puede reproducir esos procesos que no son procesos específicamente creativos, son procesos productivos. La copia de la copia y de la copia es un proceso de producción, no un proceso creativo. Y acá es donde se mezclan los conceptos y se puede confundir completamente. Aparte de esto, lo sitúa específicamente en la venta y en la construcción de marca y en la construcción del marketing. Yo creo que ese acto de promediar 500 registros en una base de datos para encontrar la emotividad viral no es el ejercicio creativo como tal. El promedio de una serie de variables no conecta realmente con la experiencia del objeto creativo o del proceso creativo. Y lo más curioso y lo más importante, que hasta el marketing lo usa o la construcción de marca, es que la disrupción es precisamente lo que genera la captación de la atención y lo que le genera valor al proceso creativo. En muchos casos es salirse del molde, en muchos casos es salirse del promedio, lo que permite generar un fenómeno, una experiencia o un objeto nuevo, un objeto creativo. Ahora vamos a otra sección donde se enfoca específicamente en la velocidad y la agilidad. Creo que son dos conceptos muy importantes en este momento para la producción. La inteligencia artificial tiene unas capacidades brutales para la producción y para agilizar procesos. Son herramientas base y un poco al final de este video les voy a contar algunos de los procesos de esas herramientas base y cómo utilizar la inteligencia artificial en procesos de emprendimiento, creación de empresas, procesos creativos, ideas innovadoras y no enfocarlas únicamente en procesos productivos. Vean, se llama empanada man. Y vean que va a ser el desarrollo completo de la aplicación. Pantalla 1, pantalla 2, pantalla 3, pantalla 4. Vean, aquí es donde esos procesos creativos, bien, empiezan a agilizarse, ¿ok? De una manera increíble. Agilizar los procesos creativos. Realmente lo que se agilizan no son los procesos creativos, son los procesos de producción. La creatividad necesita tiempo, necesita silencio, necesita quietud, necesita la capacidad de construirse y eso no se puede agilizar. Por más que se quiera, las herramientas solo pueden agilizar la producción, pero no el proceso creativo. La construcción del proceso creativo tiene unos tiempos diferentes, tiene unos tiempos más humanos. Y allí es donde conecto con la primera parte del video, porque esas capacidades de hacer las cosas de forma pausada, de poder detenernos a contemplar, de poder detenernos a explorar, son capacidades que aún la inteligencia artificial no puede hacer ni podría replicar. El proceso de producción, por supuesto que la inteligencia artificial es una herramienta increíble. Vamos a ir a otro punto en el cual hay una introducción dentro de su charla y una pregunta de una de las personas que estaba en el chat. Y la reacción de no entrar a profundidad en temas como la conciencia, la percepción, la construcción, devela que hace falta una conversación acerca del proceso creativo, acerca de la creatividad. Relacionado con la creación de tecnología, pues esta es una herramienta de habilidad, es decir, mientras ya es tarde para la IA, o sea, imagínate nosotros pensando todo el tiempo en si ir o no ir, en si tomar una decisión o no tomar una decisión. Entonces, claramente, nosotros tenemos que entrar en un proceso de adaptabilidad, pero como todo, o sea, nosotros digamos que estamos en la industria creativa y yo sobre todo que estoy en la industria de la animación, que está tan relacionado con la creación de tecnología, pues esta es una herramienta más que tenemos que buscar cómo adaptar, digamos, a los procesos creativos. Y en esa adaptabilidad a los procesos creativos, ¿tú cómo sientes que se están cambiando las dinámicas en la creación de contenido en las industrias creativas? Pensemos sobre todo, tú mencionabas ejemplos, por ejemplo, si yo, digo, por ejemplo, pero tú mencionabas el tema de si yo ni siquiera soy programador, puedo encontrar herramientas que me ayuden a pensar desde la programación. Así ¿Qué es. decirle a esos programadores entonces que se están formando frente a esto que está también surgiendo? Bien.
Lo mismo, es adaptarnos. Me gustaría que compartiéramos pantalla ahí un momento, Sergio, si es posible. Sí, 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 claro. Mira este proceso. Esto se llama bytecoding, Sergio. Esto es programar sin ser programador. Mira lo que yo simplemente di una instrucción que creo que puede hacer cualquier persona de las que estoy aquí conectada. Y mira la aplicación que nos generó. Bien. De esta misma manera tú puedes hacer lo que tú te imagines, tú puedes hacer cualquier tipo de creación. Ahora, mira que esta herramienta Stitch hace únicamente la parte gráfica, pero si tú seleccionas esto y lo exportas, mira que aquí él viene y lo envía a una herramienta que se llama Studio y ya hace el desarrollo completo. Es decir, ya va a quedar completamente funcional. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un programador hoy en día? Volvemos al mismo proceso, un proceso de adaptación. Bueno, y allí estoy de acuerdo con David, es un proceso de adaptación. Sin embargo, donde siento que hace falta una discusión es en la construcción de la idea, en cómo yo llego a la idea, cómo utilizo herramientas de inteligencia artificial para orquestar esas ideas, cómo puedo sistematizarlas, cómo puedo tener en los procesos creativos herramientas que me ayuden a construir el proceso creativo propio y no solo técnicamente, porque él da el ejemplo de cómo es de fácil hacer una aplicación, lo cual en términos generales está resolviendo un tema técnico. Y entonces después de todo esto, la pregunta, por supuesto, es obvia y es, entonces, ¿en qué sí me ayudan los procesos creativos la inteligencia artificial? Yo vengo de las artes y la ingeniería, por eso he servido como puente entre los mundos de la tecnología y el mundo creativo. Y en esa construcción divergente de mi vida, yo creé una empresa que es Divergente, la empresa que lidero, y día a día trabajamos estos procesos, entendiendo cuál es el lugar de la inteligencia artificial, cuál es el lugar de la creatividad, cuál es el lugar del humano y dónde están todos esos procesos en medio, porque no es tan sencillo como volcarnos completamente a la inteligencia artificial y volcarnos completamente a la tecnología, pero tampoco es quedarnos en el lugar clásico y no tocar la tecnología como herramienta. Necesitamos, como emprendedores, empresarios, artistas y la industria creativa en general, necesitamos entender la herramienta. Hay algo muy importante en todo esto y es entender el proceso creativo como proceso y no como resultado. Cuando lo entendemos como resultado, nos vamos a la producción, las ventas, más del marketing, lo cual está muy bien y ya sabemos que la inteligencia artificial tiene muchísimas herramientas para solucionar producción. Y cuando nos desligamos de la producción aparecen otras cosas que son importantes en lo humano. La empatía, la relación con el asombro, la relación con la compasión, las posibilidades realmente de crear algo nuevo de donde no existía nada. Y eso hasta el momento es solo una capacidad que se tiene a partir de lo humano. No sabemos si la inteligencia artificial lo pueda desarrollar. Y aquí en este punto es donde veo realmente la oportunidad y concuerdo completamente con David. Necesitamos aprender estas herramientas para desplegar campañas de marketing, para dar a conocer todos los procesos que hacemos, para dar a conocer los emprendimientos. Allí es donde la inteligencia artificial sí tiene un papel fundamental y sí tiene una capacidad muy grande de ahorrarnos mucho dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo. Ese esfuerzo que podemos utilizar en los procesos y en los actos creativos y dejar que la inteligencia trabaje para nosotros y no al revés, que nosotros trabajemos para producir inteligencia artificial. Ese es uno de los puntos importantes que debemos tocar en la industria y en el sector creativo, porque aquí me acuerda algo que en los últimos años ha pasado mucho y es que los artistas se han quejado últimamente de que aparte de hacer creación, de hacer todo el proceso, tienen que volverse influenciadores, tienen que volverse productores de contenido, tienen que aprender sobre marketing digital y tienen que aprender sobre un montón de cosas que hoy la inteligencia artificial hace por nosotros. Así que la posibilidad está en delegar completamente todo ese proceso a la inteligencia artificial y dedicarnos a hacer procesos creativos o a emprender
Y quiero que tengamos conciencia que la creación no es algo que le podemos delegar a un modelo de inteligencia artificial, porque si pensamos en lo lógico, él no puede sacar algo nuevo porque tiene una base de entrenamiento y esa base de entrenamiento no puede generar algo nuevo. Y en todo esto de la delegación de los procesos quiero contarles algo que me parece importante y es la historia de uno de los productores que se volvió famoso en los últimos años, pero ha sido uno de los mejores productores de música en el mundo y es Rick Rubin. Él escribió El Acto Creativo, uno de los libros más inspiradores para los procesos creativos, y él particularmente no es una persona multiinstrumentalista, él no toca instrumentos realmente. Él se dedica a asombrarse, se dedica a buscar dónde está todo el core del asunto y a partir de eso construye el proceso creativo. Los que ejecutan técnicamente son otras personas, los instrumentos no son algo que le interese, sino es el detonante, es el core y es la raíz lo que le interesa. Allí es donde podemos hacer una analogía con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial debería ser esos ejecutores para nosotros dedicarnos al proceso creativo. Bueno, y todo esto que les cuento es lo que hacemos usualmente en Divergente. Desarrollamos software, hacemos implementación de inteligencia artificial y todo esto lo combinamos con procesos creativos, utilizamos tecnología y también con procesos contemplativos. A veces se atraviesa la meditación, el yoga, la capacidad de observación, las metodologías propias para poder apropiar estas herramientas que son tan potentes y poder tener la tecnología a nuestro servicio. Si esta conversación les gustó, los invito a dejar comentarios, los invito a seguir pensando y hablando mucho sobre este tema que es tan importante para el sector y para la industria. Y si quieren llevar esto a su equipo, a las empresas o aprender mucho más de inteligencia artificial, sigan las redes de Divergente, síganos acá en el canal, vamos a seguir publicando contenido como este y seguir en la conversación sobre tecnología y creatividad. Nos vemos en otro video.